Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentos de continuar con este estudio del Evangelio según el Espiritismo en este espacio del SEDEC. Los invitamos a participar, a incorporarse en nuestros estudios. De hecho, el objetivo de estudiar este libro en particular tiene que ver con dos objetivos fundamentales. El primero es tener la información básica, tener un conocimiento moral que nos permita transformarnos, hacer esa renovación, esa reforma moral o reforma íntima y transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y el segundo objetivo es aprender a ser canales de fraternidad, es decir, aprender a ser canales de bendiciones como lo ha sugerido Edgar Cayce en los estudios anteriores. Entonces, no es propiamente a que se incorporen de alguna forma al espiritismo o no. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de extraer verdades fundamentales, espirituales y sobre todo morales para nuestra educación, para nuestra formación. Y ese es el objetivo fundamental de hacer este estudio. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este estudio tan interesante y también les sugerimos que se preparen antes de entrar en estos estudios. Normalmente les damos las indicaciones, les mandamos el material, es completamente gratuito. Pueden conectarse, pueden contactarnos a través del número del WhatsApp 5564656731 para incorporarse a estos estudios. Entonces, de manera directa, obviamente lo pueden ver diferido, pero es muy importante que al finalizar este estudio nos quedamos con las personas que en estos momentos están presentes con nosotros y que también les interesa interactuar de manera directa. Entonces, vamos a iniciar con este estudio. Muy bien, aquí estamos. La sesión pasada lo que estuvimos viendo básicamente es acerca de la relación que tiene la enseñanza de Sócrates, de Platón, por ejemplo, con respecto a la enseñanza del cristianismo auténtico, pero también con respecto a la enseñanza espírita. Es decir, estamos sacando correlaciones entre las diferentes doctrinas, no obstante de que fueron en diferente tiempo. Por ejemplo, en la época de Sócrates, más o menos 500 años antes de la llegada del cristianismo, cuando llega Jesús, da su enseñanza y posteriormente, en los años de 1860 aproximadamente, que Kardec codifica la doctrina espírita. Entonces vamos a tratar de extraer, digámoslo así, el entendimiento de cómo están relacionadas unas con otras y vamos a encontrar tremendas similitudes. Entonces me voy a quitar aquí y vamos a comentar. En la sesión pasada nos quedamos comentando acerca de el hecho de que el alma que no está purificada va a conservar las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenía en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que el alma vive y experimenta el propio, digamos, récord que ha venido gestando a lo largo del tiempo. El carácter, las pasiones, las virtudes no se heredan, las tendencias tampoco, y normalmente se da una continuidad de este récord, de esta memoria en cada vida. Es decir, desencarnamos y volvemos a encarnar y se reactivan todo ese archivo, toda esa memoria que tenemos. También nos dice que la máxima más vale sufrir una injusticia que cometerla. ¿Acaso no es completamente cristiana esta idea? Esta frase de más vale sufrir una injusticia que cometerla procede de la época griega, de Sócrates particularmente, pero también lo mismo lo vemos en la doctrina cristiana. Y esto lo explica Jesús diciendo, si alguien te hiere una mejilla, ofrécele también la otra. Es decir, esta frase, que ha sido bastante mal entendida, no significa que nos vamos a poner o exponer a seguir sufriendo. Se nos dice que tenemos que aprender a contenernos para no generar mal, para no generar sufrimiento a otros por la razón que sea. Esto sería muy importante. También es interesante que en el punto 11, continuando con este estudio, nos dice, por ejemplo,
nos pone en una consideración. Si nosotros pensamos que la muerte básicamente es el término de la vida y se acaba todo, esa es una opción. Pero también la otra, ¿qué tal si la muerte es simplemente una transición donde dejamos el cuerpo y nuestro espíritu va a otro lugar? Entonces, esta es una reflexión que todos deberíamos hacer, independientemente de que estemos en alguna religión, en alguna doctrina o escuela. Tenemos que preguntarnos si lo que vamos a vivir todos los seres humanos con cuerpo van a pasar o vamos a pasar esta transición que llamamos muerte. Tenemos de dos opciones. ¿Se acaba todo ahí o hay una continuidad? Entonces Sócrates nos decía que efectivamente él tenía la certeza, obviamente por su experiencia a lo largo de los milenios, tenía la conciencia clara de que la muerte era una simple transición y que el espíritu o el alma o la esencia de vida iba a morar en otro lugar y decía que ahí íbamos a encontrar a seres conocidos que se adelantaron en el proceso. Entonces, al final dice Sócrates, pues bien, ya es hora de separarnos, yo voy a morir tomando el veneno de la cicuta y vosotros van a seguir viviendo. Esto lo dijo Sócrates a los jueces. También es cierto que según Sócrates, los hombres que han vivido en la tierra se vuelven a encontrar después de la muerte y se van a reconocer. Curiosamente, también el espiritismo nos dice que hay una continuidad en las relaciones, es decir, eh, regresamos al mundo espiritual, al hogar espiritual, y vamos a encontrar a seres que en siglos pasados estuvieron vinculados con nosotros. También, obviamente, si la ley lo permite, por razones de afinidad y de merecimiento, podemos encontrar a nuestros abuelos, tatarabuelos, quizás a nuestros padres que se adelantaron o algunos hijos que se pudieron haber adelantado, y los afectos, los lazos amorosos no se destruyen con la muerte. También recordemos que el mismo cristianismo, el Maestro Jesús decía, yo he vencido a la muerte. No teman a la muerte porque yo la he vencido. Es muy interesante estas similitudes que hay entre una doctrina y otra. Continuamos con el estudio. Curiosamente, aquí se nos dice que Sócrates, Platón y otros grandes filósofos de su tiempo hayan estado más tarde entre los que secundaron a Cristo en su divina misión. ¿Esto qué significa? Significa que seres tan excelsos, tan evolucionados como Sócrates, Platón, Pitágoras, Aristóteles, por ejemplo, que ya tenían una conciencia muy clara de las verdades universales, era lógico o es lógico que pudieran reencarnar antes, durante o después de la visita del maestro, de la venida del maestro. ¿Por qué? Venían con un propósito de preparación, de apoyarlo cuando estuvo encarnado, o bien de secundar su labor de divulgación de la verdad o del evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque comprendían mejor las sublimes enseñanzas del maestro y se formaban esa parte, formaban parte de ese grupo, de esa pléyade de espíritus bastante iluminados que podían venir nuevamente a enseñar a los hombres estas verdades tan sublimes. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, uno piensa que Sócrates, por ejemplo, o Platón, o Aristóteles, o Pitágoras, por ejemplo, ya se acabó, ya se murieron, ya no existen. Sin embargo, los seres que están actualmente encarnados, muchos son griegos de alto nivel, son seres que desarrollaron, por ejemplo, el arte de la política bien llevada, la pintura, la música, los grandes pintores, músicos, escultores, los grandes artistas de nuestro tiempo, seguramente estuvieron encarnados como luminarias, como seres muy destacados en la época griega y en otras épocas, quizás desde la antigua Lemuria, Atlántida, por ejemplo. Los grandes científicos, por ejemplo, los que han hecho descubrimientos de la medicina, en la astronomía, por ejemplo. Entonces, con ello queremos decir que la muerte no existe como tal, que hay una continuidad de la vida y que las personas realmente ahora son lo que antes fueron. Es decir, fueron creciendo, fueron evolucionando y actualmente son el resultado de lo que fueron en el pasado. Es decir,
hay una continuidad, hay una acumulación de conocimiento, de experiencias, y de hecho no sería raro que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, por ejemplo, eh, algunos otros seres, por ejemplo, que han venido, como Gandhi, como Martin Luther King y la Madre Teresa, por ejemplo, y algunos seres que se han destacado por servir, por tener un amplio conocimiento, por ayudar, seguramente lo hicieron en el pasado, pero han venido creciendo en complejidad, en capacidades de servir, en mayor lucidez, mayor entendimiento. Entonces, se dice aquí también en el punto 12: nunca se debe devolver injusticia con injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual fuere el daño que nos hayan hecho, que nos haya hecho. Entonces, este principio que es de Sócrates, de Platón, lo podemos encontrar en el principio cristiano de la caridad, de que no debemos devolver mal por mal y siempre debemos perdonar a nuestros enemigos. Decía el maestro, hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Entonces, hay gran interés en estas enseñanzas porque de alguna forma tanto el cristianismo auténtico como el espiritismo, como inclusive algunas otras escuelas esotéricas, metafísicas, espiritualistas, pues de alguna forma coinciden con estas grandes verdades. Aquí lo curioso es que Sócrates fue un educador de jóvenes, de la población en general, fue un ser moralista, por decirlo así, bien entendido, en la moral, en la ética, en los principios, valores divinos, por ejemplo. Entonces, en el punto número 13, por ejemplo, se dice que por los frutos se conoce el árbol. Y bueno, de alguna forma esto es una frase desde la época griega, pero también lo vemos en el Evangelio, según Jesús, donde dice por los frutos se conoce el árbol. Y de alguna forma esto también es bien cierto. En base a los frutos, a las palabras, los hechos, las acciones, las emociones, todo lo que el ser humano hace, podemos identificar su grado de moralidad o de evolución. Entonces también, por ejemplo, una persona que es mala, que piensa mal, que hace daño a los demás, pues se conoce como un espíritu bastante ignorante, un espíritu que no se ha desarrollado moralmente lo suficiente. También en el punto 14, por ejemplo, nos dice, la riqueza es un gran peligro. Desde esa época, imaginemos que desde esa época se nos decía, la riqueza es un gran peligro. Todo hombre que ama la riqueza no se ama a sí mismo ni a lo que es suyo realmente. Entonces, muy interesante que se dijese desde esa época. Y aquí no es tanto que la riqueza sea mala. La riqueza como tal, para un espíritu que no ha dominado sus impulsos, sus deseos, digámoslo así, primitivos, que no ha logrado el dominio sobre el orgullo, sobre el espiritismo, imaginemos un orgulloso rico o imaginemos un egoísta rico. Entonces, no se ama a sí mismo, ama más su riqueza más que a sí mismo. Entonces, alguien que tiene tantos recursos, pues si no tiene digamos, la conciencia, la honradez, la virtud, pues va a hacer mal uso de esa riqueza y va a generar daño a favor de su orgullo, por ejemplo, de su egoísmo. En el punto número 15 se nos dice las más hermosas plegarias y los más bellos sacrificios agradan menos a la divinidad que un alma virtuosa que se esfuerza en hacerse semejante a ella. ¿Qué es lo que nos dice? Desde la época griega se acostumbraba a hacer plegarias a los dioses, Apolo, Zeus, Afrodita, Venus, por ejemplo, etcétera. Bueno, la época romana también. Y también se hacían sacrificios. Por ejemplo, mataban animales. En la época de los judíos, del pueblo judío, mataban ovejas, creo que todavía lo siguen haciendo, e iban a los templos a ofrendarlas. Hacían ofrendas, hacían plegarias. Vemos, por ejemplo, en el muro de los lamentos, de las lamentaciones, en Israel, donde se hacen plegarias constantes. Y lo que Sócrates comentaba era que eso, aunque pudiera ser importante, lo más valioso y que más agrada a Dios es el alma virtuosa,
que se esfuerza en hacerse semejante a su fuente, a Dios mismo. Entonces, ¿qué es más importante? También lo podemos ver en nuestras enseñanzas religiosas actuales, donde las personas vamos o van a orar, llevan ofrendas, ponen velas, por ejemplo, pueden dar limosnas, por ejemplo. Sin embargo, pueden tener el corazón endurecido ante el dolor de sus semejantes. A esto se refería Sócrates, y por ejemplo también Jesús los llamaba hipócritas, por ejemplo, eh, sepulcros blanqueados, les decía creo que a los fariseos, porque aparentaban que eran santos, pero cuando podían causaban daño a sus semejantes que los tenían en alto puesto, en alto valor. Entonces, muy interesante esta parte. Bueno, vamos a estudiar el punto 16. Dice, llamo hombre vicioso a ese amante vulgar que ama el cuerpo más que al alma. Y el amor está por doquier en la naturaleza, que nos invita a ejercer nuestra inteligencia. Se encuentra hasta en el movimiento de los astros. El amor embellece la naturaleza con sus ricos tapices. Se engalana y fija su morada allí donde encuentra flores y fragancias. Es también el amor el que da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y alivio al dolor. Entonces, aquí nos hace una referencia bastante hermosa de lo que Sócrates veía que el amor estaba en la naturaleza en primera instancia y que nos invitaba a explorar esa naturaleza usando nuestra inteligencia. También veía que los astros tenían armonía, tenían orden y eran gobernados o de alguna forma eran conducidos por fuerzas no conscientes, fuerzas no visibles, pero que en el trasfondo estaba el amor, o sea, la armonía. El amor embellece la naturaleza con sus variados colores, flores, plantas, animales. Y bueno, donde hay esa belleza, se puede percibir la magnificencia de la divinidad. Es también el amor el que da paz a los hombres, porque a través del amor la paz se mantiene, se sostiene. También el amor regula el mar, los vientos, la naturaleza, y a través del amor, como la compasión, se puede aliviar el dolor. Entonces, el amor como una ley de la naturaleza. Platón lo manejaba así. El amor que habrá de unir a los hombres con un lazo fraternal es una consecuencia de esa teoría de Platón acerca del amor universal como la ley de la naturaleza. También Sócrates afirmaba que el amor no es un dios ni un mortal, sino un gran demonio o daimon. Y debemos recordar que la palabra demonio o daimon en la época griega no tiene la connotación cristiana porque se hablaba de espíritus, de inteligencias, de entidades. Entonces, es decir, un gran daimon es un gran espíritu que preside al amor universal. Entonces, con esa declaratoria de Sócrates, lo condenaron a muerte. Por eso, nada más por haber dicho que el gran espíritu, o sea, Dios, al mencionarlo como el fundamento del amor, como la causa del amor, de alguna forma lo mandaron a muerte, lo sentenciaron. También aquí hay otro, el punto 17, donde se dice la virtud no puede enseñarse, viene como un don de Dios a los que la poseen. Y aquí diferimos un poquito. Por ejemplo, en el espiritismo se señala que la virtud es un merecimiento, es algo creado, desarrollado, sostenido y acrecentado por el propio individuo. El espiritismo dice que la virtud se va adquiriendo a lo largo de vidas sucesivas, de existencias pasadas, y es un mérito del individuo. O sea, es un esfuerzo que ha hecho por desarrollar esas virtudes, esas cualidades. Y lo mismo está con los defectos. Los defectos es una falta de virtud, es una escasez de virtud. Entonces también se nos señala que si podemos entenderlo como la gracia, es la capacidad o la fuerza que Dios nos da a todos los seres humanos de desarrollar buena voluntad y tener la capacidad y la fuerza para despojarnos del mal, intentar hacer el bien y superarnos. Entonces, en esta parte, pues sí hay
a una pequeña diferencia que no es tan grande, porque el concepto de que no se puede enseñar la virtud, pues sí se puede. O sea, los padres enseñan la virtud a los hijos, pero es voluntad de los hijos eh, desarrollarla también en sí mismos. O sea, obras de bien, de caridad, de amor, eh, la virtud de la paciencia, de la abnegación, de la compasión, la virtud de ver solo el bien o intentar no criticar, por ejemplo. Entonces, dice aquí, en el punto 18, dice el Evangelio, dice, eh, bueno, Sócrates decía que hay una disposición natural en cada uno de nosotros, percibimos mucho menos nuestros defectos que los ajenos. Y eso ustedes lo ven, no me dejarán mentir. Es más fácil ver ¿cómo se llama? El defecto en el otro que en mí mismo. Es muy difícil hacer un autoconocimiento, un autoanálisis de manera objetiva, de manera imparcial, porque tendemos a ver al otro, criticarlo, enjuiciarlo. Y esto lo vemos en la máxima del Cristo que dice, veis la paja en el ojo de vuestro vecino y no veis la viga en el vuestro. O sea, tenemos una viga que nos impide ver la mota o la pequeña paja que está en el otro. Y en el punto 19 encontramos que Sócrates decía, si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades, es porque cuidan el cuerpo sin cuidar el alma, y porque dado que el todo no está en buen estado, es imposible que una parte funcione bien. Entonces aquí, curiosamente, fíjense, desde esa época se nos hablaba de la relación mente-cuerpo, cuerpo-mente. También la relación del espíritu con la mente y con el cuerpo. También se nos dice que los médicos en antaño, pues no acertaban del todo, porque no atendían esta relación entre el espíritu, la mente y el cuerpo como un todo. Es decir, si el todo está bien, pues las partes están bien, pero si el todo no está bien, pues va a haber fallas en las partes. Entonces, ustedes podemos encontrar muchos estudios, por ejemplo, en el espiritismo, que están hablando de esta relación mente-cuerpo y cómo los procesos psicosomáticos se manifiestan físicamente en el cuerpo. También habla del periespíritu, por ejemplo, el espiritismo habla de las fuerzas biomagnéticas que tiene el periespíritu, explica lo que es el periespíritu y también explica cómo se dan esos aparentes milagros, esas remisiones espontáneas, esas curaciones que la ciencia médica no lo entiende. Por ejemplo, en los centros espíritas de Brasil hay varias técnicas que manejan, como puede ser los pases, o como tipo imposición de manos, fluidificar el agua, por ejemplo, se pone un vaso con agua y se puede fluidificar, es decir, se puede calificar la energía del agua o impregnar con fluidos vitales del cuerpo periespiritual y también, pues, se pueden explicar muchos fenómenos que suceden que aparentemente la ciencia médica no tiene explicación. Entonces, muy interesante que tenemos muchos libros, libros de la doctrina espírita que han llegado y que pues que nos faltaría es tiempo y dedicación para estudiarlos. Dice que cuando la ciencia tome en cuenta la acción del elemento espiritual en la armonía del conjunto, fracasará con menos frecuencia. Es decir, vamos a acertar. ¿Por qué? Porque llegó la hora de la medicina del espíritu, la medicina de la mente y la medicina que nos otorgan las virtudes divinas como es el amor. Ujú. Dice punto 20, todos los hombres a partir de la infancia hacen mucho más mal que bien. Y bueno, aunque podemos decir que los niños son inocentes, castos y puros, como dirían, lo cierto es de que en general los niños de la tierra, en general, hay una predisposición al orgullo, sobre todo al egoísmo. Y esto lo vemos como algo natural, pero debemos recordar que esos niños en el pasado fueron adultos y que esos adultos tenían virtudes, pero también tenían defectos, cosas que se empiezan a manifestar desde los primeros años de la niñez, de los pequeños. Entonces también sucede que la explicación es que solo un puñado, aunque sean millones de seres humanos, como niños,
son los que encarnan en un planeta como la Tierra, de tercera dimensión. Es decir, hay niños o espíritus que encarnan como niños en planetas más evolucionados, donde ya no hay tanto orgullo o tanto egoísmo desde los primeros años. Entonces, esto lo explica el espiritismo con el concepto de la pluralidad de los mundos, es decir, que hay mundos de luz, mundos de transición, mundos de evolución, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la evolución del mundo, también son los espíritus que ahí reencarnan. Entonces, por eso se entiende que en este planeta de expiación y pruebas, que está en proceso de transicionar a un mundo de regeneración, pues todavía hay más tendencia de vicios, de ignorancia, de orgullo, de materialismo, de egoísmo, por ejemplo, aún desde los primeros años de los seres humanos, o sea, en su infancia. Y bueno, el punto 21, la sabiduría consiste en que no creas saber lo que no sabes. Y muchas veces caemos en este falso orgullo de manifestarnos como que sabemos y no sabemos nada o sabemos muy poco. Aquí vale mucho el concepto de solo sé que no sé nada. Entonces, procuremos instruirnos, pero no tratemos de entrar en conflicto, en polémica con otros, porque cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su capacidad de asimilar nuevas enseñanzas. No podemos forzar el conocimiento en los demás. Entonces, muy interesante el punto. Y bueno, ya para ir terminando, lo que podemos decir es que Sócrates dice aquí también encontraría personas que se burlarían de su creencia en los espíritus o los daimons, porque recuerden que Sócrates tenía su espíritu llamado daimon o demonio para fines de traducción, pero era un ser de luz, era un mentor, era un guía o un ángel guardián, un ángel de la guarda, como lo entenderíamos ahora. Entonces la palabra daimon era espíritu, era entidad, inteligencia. Entonces él creía en el mundo espiritual, en el mundo invisible, pero lo trataron como loco, también como sus discípulos, incluyendo a Platón. Y esto por haber profesado estas creencias que ya tenía de otras encarnaciones, porque ya alguien avanzado, por ejemplo, se da el caso de niños que encarnan ahorita en la Tierra y recuerdan sus vidas pasadas, recuerdan a sus padres pasados, recuerdan que estuvieron en la India, en Asia, por ejemplo, o recuerdan mucho, inclusive niños que pueden tocar el piano a temprana edad, que pueden, no sé, eh, pueden interpretar, por ejemplo, algunas obras como si fueran adultos, tienen capacidades de matemáticas, por ejemplo. Algunos niños desarrollan facultades desde temprana edad, pueden ver entidades del plano invisible, o sea, los desencarnados, y los ven como si estuvieran encarnados. Este es el caso de Divaldo Pereira Franco, que es un medium de Brasil, y también Chico Javier. La vida de Chico Javier es una vida interesantísima, donde él desde temprana edad tenía contacto con el mundo invisible y bueno, desde pequeño fue también denostado, fue también ridiculizado, lo mismo que le pasó a Sócrates. Y bueno, curiosamente por eso y por todo lo que quiso despertar a la juventud de ese entonces, fue acusado de impiedad y fue condenado a beber el veneno de la cicuta y de esa forma él trascendió, se fue al otro plano. Entonces, aquí se dice que no cabe duda de que las grandes verdades nuevas, las que cambian nuestra mentalidad, las que buscan elevarnos, despertarnos, al sublevar en contra de ellas los intereses y los perjuicios a los que han atacado, no pueden establecerse sin lucha y sin crear mártires. Es decir, siempre va a haber como un grupo mayoritario de personas que por fanatismo, por ignorancia o por defender sus intereses personales o sus creencias, van a atacar a aquellos que procuran una renovación, una amplitud de conciencia. Y esto ha sido siempre. Debemos recordar al mismo Maestro Jesús que él vino a instaurar el verdadero mensaje de Dios, o sea, el Evangelio, y de alguna forma pues fue condenado a la crucifixión. Y eso le pasó también a sus seguidores, a sus discípulos, y bueno, de alguna forma fue con lucha y pues de alguna forma muchos de ellos fueron mártires por defender los ideales espirituales. Entonces, bueno, aquí estaríamos terminando. Fíjense que para la otra sesión
de una vez los invitamos, ya vamos a entrar de lleno al estudio, digámoslo así, moral, al estudio propiamente evangélico, al estudio de las enseñanzas espirituales del Maestro Jesús, lo que llaman evangelio, la buena nueva, que es todo un código de buena moral, de buena conducta, de transformación personal, partiendo de los valores del espíritu. Entonces, para la próxima sesión vamos a estudiar el capítulo 1. No he venido a derogar la ley y de alguna forma, pues los invito. Esto está en la página, bueno, al inicio, capítulo 1, la página 55. Esta es la página 55 de este libro y lo tenemos en PDF para aquellos que quieran incorporarse al estudio. Aquí lo pueden ver en la parte de atrás, pueden solicitarlo a este WhatsApp 5564656731 para que se puedan incorporar a los estudios de SEDEC respecto a la formación espiritual, a la educación moral o para transformar la reforma íntima, para hacer la reforma íntima, que básicamente es una vida con valores, aprender a ser generadores de valores, de virtudes, como lo hacían Sócrates, Platón y las escuelas griegas lo enseñaban, y también, por ejemplo, en el caso del Maestro Jesús, que pregonó que el reino del cielo está en cada uno de nosotros, pero tenemos que hacer el esfuerzo de hacer esa transformación. También los quiero invitar para que posteriormente vamos a armar una comunidad, un grupo, digamos, em, compañero de SEDEC, que va a ser un grupo de WhatsApp, donde nos vamos a incorporar las personas que tenemos dos intereses vitales. El primero es profundizar en esto de hacer la reforma moral, la transformación personal, la reforma íntima utilizando información como esta, como es la del Evangelio según el Espiritismo, pero no nada más esta. También tenemos los estudios de Edgar Cayce, por ejemplo, 12 lecciones de espiritualidad, que ya lo hemos visto, y el objetivo es profundizar en esta información, en este conocimiento, para empezarlo a practicar, para empezarlo a adquirir y desarrollar en conjunto. El grupo de WhatsApp va a tener la posibilidad de interactuar unos con otros con este objetivo. Es decir, hacer la transformación, el autoconocimiento, que sería lo primero, aprender a autoconocernos, conocer estos conocimientos, estas verdades, transformarnos, hacer la mejor versión, ser la mejor versión de nosotros mismos, transformar nuestra moralidad, digámoslo así, nuestra alma, nuestras virtudes, adquirir virtudes, ir eliminando defectos, y este es un trabajo tremendo. Esto es lo que nos pide tanto el cristianismo, el Evangelio de Jesús, el espiritismo, todas las enseñanzas que procuran elevar al hombre, lo van a ayudar cuando se conoce a sí mismo y busca transformarse en su mejor versión. Para fines prácticos lo resuelvo en esto: hacer el cambio interior, el cambio íntimo, el cambio moral, la reforma moral, y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y el segundo objetivo es empezar a interactuar en conjunto, formando un grupo, digámoslo así, como de terapia grupal, psicoterapia, si fuera el caso, o terapia espiritual, donde incluyamos oración, meditación y elementos psicológicos que nos permitan dar este paso de transformación y nos faciliten esta labor. Y el segundo es integrarnos para coordinar los esfuerzos de hacer lo que sería el servicio fraterno. Es decir, nos vamos a constituir como personas que procuran hacer el bien a nivel individual, pero también a nivel grupal, haciendo algunas iniciativas muy buenas que ya están planteadas, como técnicas de ayudar a los niños, por ejemplo, al ayudar a las mujeres en particular, eh, ayudar a que la dignidad humana se respete y se eleve la autoestima y los valores en todos nuestros semejantes. Entonces hay muchos elementos que vamos a integrar ahí y vamos a compartir material, vamos a platicar, va a haber comunicación directa, probablemente una vez cada quincena o a la semana, si es posible, pero para ello se requieren esos dos requisitos: el que la persona quiera transformarse en su mejor versión y que quiera integrarse en una comunidad para el servicio fraterno a los demás. Esos son los dos requisitos. Posteriormente les estaremos dando más información. Obviamente estas sesiones de 30 a 40 minutos van a continuar, y también van a continuar las sesiones
digámoslo así, de los estudios que estamos llevando los sábados, que tiene que ver con tópicos del pensamiento, entender un poquito la cuestión de la psicología humana y cómo conocer, por ejemplo, la autoestima, cómo superar el resentimiento, cómo superar la culpa y cómo superar sobre todo el miedo como uno de los elementos más agresivos, más dañinos para toda la humanidad. Entonces, vamos a seguir trabajando los sábados, los martes seguimos con estos estudios y se abrirá una sesión únicamente para aquellos que quieran profundizar y hacer las labores, las actividades, hacer un compromiso ya más en forma. Entonces, con esto termino. Agradezco mucho que continúen, agradezco mucho que nos ayuden a conformar esta escuela, la escuela de autoconocimiento y la vida con valores, y ya pasaríamos a la parte práctica, tratando de impactar a la sociedad, a las personas que nos rodean de una manera más efectiva en positivo, o sea, siempre con el afán de ayudar a nuestros semejantes. Y esto también es una gran oportunidad. Pues nos vemos para la próxima sesión. Muy agradecidos estamos por continuar con esta bonita labor de conocernos, de transformarnos y ser canal de bendiciones como Edgar Cayce y el mismo Maestro Jesús nos han sugerido hacerlo. Que pasen excelente día, excelente tarde, excelente noche y nos vemos para la próxima sesión. Gracias.